Bienvenidos, buenos días. Seguimos en Mañanas Blue, son las 6 de la mañana en punto, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Esta madrugada comenzó la tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano, mediada por Estados Unidos y Francia, que serán los garantes y que durará 60 días. Busca aliviar a las comunidades afectadas por el conflicto en esa zona del mundo. Este es el primer cese del fuego en medio del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 8 de octubre del año pasado, luego de la violenta y terrorista incursión de Hamás en el sur de Israel, que dejó cerca de 1,000 personas asesinadas. Este acuerdo incluye varias cosas. Hezbollah y todos los grupos armados en Líbano deben cesar los ataques contra Israel. A cambio, ese país no adelantará ataques militares en Líbano, ni por tierra, ni por aire, ni tampoco vía marítima. Eso sí, quedó claro que las partes mantienen su derecho a la legítima defensa si son atacados. Por eso, cualquier chispa puede reactivar la guerra. Entre otras cosas, Israel adelantó el más violento bombardeo contra Beirut, la capital de Líbano, antes de que entrara en vigencia a las 10 de la noche, hora de Colombia, del día anterior, esta tregua durante 60 días. Es una guerra que ha matado a más de 3.800 personas y más de 15.800 han resultado heridas. No tiene nada que ver con el conflicto original, que es el que hoy está atacando de forma violenta y prácticamente ha destruido la Franja de Gaza, que es el conflicto de Israel contra Hamás. En ese conflicto en el que todavía hay secuestrados de por medio por Hamás, entre ellos un colombiano, no hay por ahora avances. La tregua es celebrada por la gente en la zona, sin embargo, todavía hay dudas sobre si podrá sostenerse en el tiempo. Si eso ocurre, mientras eso pasa en Oriente Medio, en Colombia seguimos con dificultades en varios aspectos. En orden público ya les voy a contar qué está ocurriendo, porque comenzamos hablando de la situación de conflictividad social que hoy hay en el país, no solo en Bogotá, también en el norte de Santander, en Arauca, y se suma ahora el occidente de Colombia, con advertencias y amenazas de grupos de campesinos del Micay, de la zona de Argelia y del Tambo, de bloquear la vía panamericana, rechazando la operación Perseo del Ejército de Colombia en contra de las disidencias de Iván Mordisco. En Bogotá, hasta esta madrugada estuvo adelantándose una negociación entre la Agencia Nacional de Tierras y los líderes de los indígenas en Vera, que llegaron de Risaralda y Chocó y que instalaron campamentos en la zona del CAN, en el occidente de Bogotá. Dicen ellos que no se van, dicen ellos que no han llegado los ministros y por lo tanto no se ha logrado ningún acuerdo. Incluso se habló de una situación de alta tensión anoche que finalmente fue desvirtuada. Sin embargo, esto genera nuevos choques entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El alcalde le pide al gobierno que busque soluciones urgentes a los conflictos. También está el bloqueo en la Sociedad de Activos Especiales por parte de campesinos en la carrera séptima con calle 32, mientras que el gobierno del presidente Petro está pidiéndole a Carlos Fernando Galán y a su administración que reubique temporalmente a los 4,000 indígenas que están en el CAN y a los campesinos que están en la zona de la carrera séptima con calle 32 en San Martín. El distrito dice: no hay reubicación, lo que debe hacer el gobierno es negociar un acuerdo y que ellos retornen a sus lugares. Les contaba de las protestas en el norte de Santander. Sigue tomada la planta de Gibraltar, está en riesgo el abastecimiento de gas para millones de personas en el oriente del país y está bloqueada una serie de plantas hidroeléctricas en el Colegio Cundinamarca, que ya ha llevado a que en él reduzca la cantidad de energía que le está suministrando de esas plantas al sistema interconectado nacional. Les hablaré en minutos también del primer día de trabajo de Armando Benedetti como asesor político del presidente Gustavo Petro. Llegó al Capitolio Nacional, estuvo reunido con el senador Pedro Flores, amigo suyo, además Caribe como él de Barranquilla, en medio de la molestia de los petristas pura sangre, en medio de las explicaciones que les pidieron al presidente Petro los 5 ministros y directores de departamentos de la presidencia que criticaron ese nombramiento: Gustavo Bolívar, Daniel Rojas, Iván Velázquez y otros ministros que al final escucharon al presidente en la noche del lunes y que ayer finalmente se reunieron en el Consejo de Ministros. A propósito del escándalo de Benedetti regresando al gobierno, esta madrugada hay un duro pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, que le está pidiendo al presidente Petro que no nombre a Armando Benedetti como un buen mensaje para quienes luchan en contra de la violencia contra la mujer. Benedetti, recuerda la defensora,
mencionado y denunciado por Laura Sarabia ante la CIDH por los tratos denigrantes en su contra. Benedetti investigado en España por violencia intrafamiliar contra su esposa, en un episodio que todavía está siendo adelantado por la justicia de ese país. Hablaremos en minutos también de cómo Colombia pretende imponer visa a los británicos que regresen al país, que vengan a Colombia, como medida, dice el presidente Petro, de reciprocidad, luego de que el Reino Unido reimpusiera el requisito del visado para los colombianos que quieran visitar ese país, por cuenta de los avivatos de las falsas solicitudes de asilo de las que hablaremos a continuación. Les contaré detalles de la historia que sigue muy oscura sobre la asesinato del hijo del inspector de la policía, el general William Rincón, el joven Juan Felipe Rincón de 21 años de edad. Les hablaré en segundos también de la ley que falta únicamente por sanción presidencial para estar en vigencia, que permite el divorcio express. No se necesita para matrimonios civiles a partir de ahora el consentimiento de los dos integrantes de la pareja para separarse, para divorciarse. Hay algunas voces que están rechazando este proyecto que ya es ley de la República. En el 2023, por ejemplo, hubo 31.000 divorcios en Colombia. El divorcio libre ya es permitido en otros países como España, Argentina y México. Hablando de orden público, les contaba de los bloqueos que anuncian campesinos en la vía panamericana, pero también les hablaré del secuestro del soldado profesional Iván Steven Torres por parte del ELN en Arauca, el secuestro del civil Edwin Marcel Mora en Tame, miles de confinados en Silvia por combates. El ejército mantiene enfrentamientos con el ELN en Lourdes, en norte de Santander. Hablaremos de eso a continuación y también de los deportes, de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, de Millonarios ganándole a Santa Fe y de la Champions League, que hoy tiene un partido muy interesante para Colombia. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Como siempre, es un gusto saludarlos. Hoy hace 35 años, cerca de esta hora, se cometía uno de los brutales atentados terroristas ordenados por el cartel de Medellín y Pablo Escobar. El atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que iba hacia la ciudad de Cali y que fue dinamitado en pleno vuelo porque en ese avión iba a volar el entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, que había asumido las banderas de Luis Carlos Galán Sarmiento. El entonces candidato Gaviria no se subió al avión, pero este fue dinamitado. Murieron 110 personas. No puede haber olvido contra el terrorismo. 6-8 es a continuación lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. De madrugada, 4 de la mañana, hora local, se dio inicio al alto al fuego entre Israel y Hezbolá. Así se escuchaba el festejo en casas y calles de ciudades del Líbano tras el anuncio. Israel se va a retirar por completo del sur del Líbano, mientras que Hezbolá va a trasladar su armamento pesado al norte del río Litani. Las Fuerzas Armadas israelíes tienen 60 días para retirarse. El anuncio oficial estuvo a cargo del presidente norteamericano Joe Biden. This is designed to be a permanent cessation of hostility. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed. En un mensaje televisado, Benjamín Netanyahu explicó las 3 razones por las cuales apoyó el acuerdo que fue ratificado luego por el gabinete de guerra israelí. Aquí en Europa, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha señalado que el pacto alcanzado para un alto el fuego en Líbano es un alivio y consideró crucial que se mantenga. En similares términos ha pronunciado la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ha señalado que acoge con satisfacción el anuncio de un alto el fuego en Líbano. Por su parte, Irán celebró el fin de la agresión israelí contra ese país, mientras que un responsable de Hamas declaró a la agencia de noticias France Press que su organización está dispuesta a una tregua en Gaza que incluya un acuerdo serio para intercambiar prisioneros. Es muy evidente la descoordinación que existe al interior de las entidades para los asuntos de priorización y cumplimiento de acuerdos con nuestra organización. De esta manera, Joe Sauca, consejero mayor del CRIC, confirmaba que sin acuerdos terminaron anoche las 2 reuniones que sostuvo el gobierno nacional con delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Minga Indígena de la comunidad en Berá. Los líderes indígenas solicitaban al gobierno la creación de un comité de alto nivel integrado por ministros para continuar el diálogo y resolver temas pendientes
prioridades en materia de acceso a tierras, vivienda, salud, educación, entre otros asuntos. Felipe Harman es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, hemos iniciado las mesas de conversación con el pueblo en Vera. Ellos nos han solicitado también la presencia activa de ministros y viceministros. Retomamos el día de mañana. Nos han presentado su pliego de peticiones a una amplia delegación del gobierno nacional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la falta de acciones del gobierno nacional frente al arribo de más de 4.000 indígenas en Vera. Yo sí aprovecho este espacio para hacer un llamado nuevamente al gobierno nacional, que hace un par de semanas nos dijo que por ahora, por este año, no habría más esfuerzos de retorno. Nosotros creemos que es fundamental reactivar esto. La mayoría de esas comunidades quieren regresar a sus territorios. 3 días cumple la toma por parte de campesinos indígenas de la planta de gas de Gibraltar en norte de Santander. A pesar de los acercamientos de las autoridades para un diálogo con los manifestantes, estos piden al gobierno de Petro cumplir con un pliego de peticiones presentado hace 3 meses. También hay protestas de comunidades en el departamento de Arauca. El secretario de Gestión Minero-Energética de norte de Santander, César Castillo. La prestación del servicio proveniente de este campo de Gibraltar generalmente abastece a cerca de 15 millones de pies cúbicos a la ciudad de Bucaramanga y al resto del departamento de Antioquia. En el centro del país hay otro bloqueo en la vereda El Paraíso, en el municipio del Colegio, en Cundinamarca, donde habitantes de la zona tienen en riesgo la operación de 3 hidroeléctricas. Las comunidades hemos visto que no avanzan en esos proyectos. Ellos dicen, ahí está la plata, ahí está el mejoramiento de los 16 kilómetros, pero no se logra. Al día de hoy se les ha reclamado y se les ha exigido un contrato de obra de inicio. Esta decisión se tomó por el incremento significativo en el número de casos de migración irregular. Lastimosamente, los abusos al sistema de una pequeña minoría han llevado a que nuestros ministros hayan tomado esta difícil decisión. El Reino Unido volverá a exigir visa a los colombianos que quieran ingresar a ese país. Tramposos que gestionaron asilos fraudulentos llevaron al gobierno británico a tomar la medida. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que Colombia pediría a ciudadanos británicos una visa para entrar al país, hubo una reunión en Palacio con el canciller Luis Gilberto Murillo. La decisión se flexibilizó. Nosotros esperamos que el Reino Unido reconsidere la decisión y vuelva a establecer la exención de visa para los turistas colombianos. La llegada de Armando Benedetti al Palacio de Nariño desató una ola de indignación y desconcierto entre los petristas pura sangre del gobierno. Al presidente Petro le reclamaron airadamente sus más cercanos funcionarios por la presencia del polémico ex embajador y ahora asesor presidencial. Ante esto, el director nacional de la Prosperidad Social en Colombia, Gustavo Bolívar, negó la rebelión de algunos funcionarios del gobierno del presidente. Estábamos preguntándole en calidad de qué viene nada más y ya nos dio una respuesta que va a hacer como un enlace con el Congreso y ya. También habló María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Hay un respeto a las decisiones que él toma, sin embargo, hay dudas sobre el papel y sobre lo que implica la llegada de Armando Benedetti al gobierno, sobre todo pues por los cuestionamientos que él tiene. Mientras que por el lado de la oposición, la senadora María Fernanda Cabal criticó esta nueva elección. El que manda es Benedetti, ¿no? Él es el que pone las condiciones. Pues creo que le va a quitar las funciones a Cristo. Habrá que preguntarles cómo termina esa disputa. Con 89 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley de divorcio express. Con este, los colombianos podrán separarse sin la necesidad del consentimiento de la otra parte. Esta iniciativa de la representante Catherine Miranda ahora pasará a sanción presidencial. Estamos evitando con este proyecto de ley realmente es ese ciclo de violencia, esos feminicidios lastimosamente, porque el hombre por el hecho de que se mantiene esa relación marital se cree dueño de la mujer. Entonces creo que no solamente estamos avanzando en las libertades de la libre determinación de cada uno de los individuos, sino también en protección a la mujer. La Contraloría General de la Nación ha emitido una alerta sobre la posible afectación de más de 300.000 estudiantes debido a la desfinanciación de los subsidios a la demanda de los créditos educativos otorgados por el ICETEX, pues según los datos presentados, los recursos proyectados para la vigencia del año 2025 experimentarán una disminución del 33%, una reducción que afecta de manera significativa las líneas de crédito administrativas directamente por el ICETEX. El gobierno y los frentes de las disidencias que se apartaron de alias Iván Márquez acordaron continuar con las negociaciones de paz, ahora bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Las delegaciones acordaron una agenda de 5 puntos. Walter Mendoza es jefe negociador de estas disidencias. En este proceso de paz no han todas las garantías políticas, pues desde luego vamos a participar en política, porque esa es la razón de ser. Armando Novoa es jefe
negociador del gobierno. Esta mesa de diálogos continúa adelante sin perjuicio de que si en el evento en que el señor Iván Márquez ratifique su voluntad de mantenerse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional, podamos reactivar esas conversaciones. La Fiscalía legalizó la captura del presunto asesino de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la policía. La prueba clave de la Fiscalía se basó en el testimonio del patrullero que atendió la riña. La persona que se identifica como Andrés Camilo Sotelo Torres es una de las personas que realizaban disparos en ese lugar y que la misma situación se da cuando justamente esta persona víctima, Juan Felipe Rincón Morales, caminaba por el sector. El pase profundo, atención, va buscando Leo Castro, aquí puede venir el primero, Leo Castro impactó, pierna derecha, balón al fondo, gol, 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 gol. Con un gol de Leo Castro al minuto 11 de juego, Millonarios se quedó con el clásico capitolino número 317 al derrotar 1-0 a Santa Fe. Con este resultado el grupo A de los cuadrangulares lo comanda Nacional y Millonarios con 6 puntos. Santa Fe y Pasto no tienen ninguna unidad. Hoy se jugará la tercera fecha del grupo B. Tolima jugará contra América a las 6:30 y a las 8:30 de la noche, Once Caldas jugará frente al Junior de Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio.